Información y noticias, Último Momento Venezuela, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, @Último Momento PE. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. En Venezuela es imposible hacer un fraude electoral porque el sistema está automatizado y auditado en todas sus partes, antes, durante y después. Y el que quiera conocer el sistema venezolano, no se deje guiar por lo que dice la BBC, la agencia EFE o el CNN. En el número 1, Venezuela. Piden pan y no les dan. Mientras el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pide elecciones generales, veedores extranjeros y un CNE independiente en Venezuela, la dirigente opositora María Corina Machado pide a la Asamblea Nacional designar nuevos miembros del poder electoral. Nicolás Maduro ofrece dialogar con los opositores Henry Ramos Alup y Julio Borges, presidente del Parlamento. Y el Grupo de Lima, que reúne a 12 países de América, pide una auditoría independiente del proceso electoral de gobernadores. Este es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclupolítica VZLA. De Venezuela, obviamente. Hashtag Conclupolítica VZLA. Ahí está en pantalla, Conclupolítica VZLA. Esa es la etiqueta, por favor. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la única cuenta que tengo. A nuestra audiencia en Venezuela, recuerdo, y les recuerdo, que pueden ver la señal 24 horas del día de manera gratuita, solamente en Venezuela, a través de cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo, o también lo puede hacer a través del canal de CNN en español en YouTube. Solo tiene que suscribirse y así burlamos la censura del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que precisamente se saboreó este martes en rueda de prensa con medios internacionales la victoria política obtenida en las elecciones regionales del pasado domingo, donde, según el Consejo Nacional Electoral, el oficialismo obtuvo 17 de las 23 gobernaciones en juego, mientras que la oposición ganó 5. Aún hay un estado en disputa. La alianza opositora desconoce los resultados y han solicitado una auditoría de verificación, alegando fraude e irregularidades en el proceso de votación. El presidente Maduro rechazó estos señalamientos. Escuche. En Venezuela es imposible hacer un fraude electoral porque el sistema está automatizado y auditado en todas sus partes, antes, durante y después. Es imposible. Nadie pudiera hacer un fraude, nadie. Y el que quiera conocer el sistema venezolano, no se deje guiar por lo que dice la BBC, la agencia EFE o el CNN. La declaración de Maduro parece ser respaldada, al menos parcialmente, por 2 candidatos opositores que han reconocido su derrota electoral. Uno de ellos es Henry Falcón, exgobernador del estado Lara. Falcón dijo: aceptamos que perdimos, aunque reconoció que se trató de un proceso sin igualdad de condiciones. Y también Alejandro Feo La Cruz, candidato a la gobernación del estado Carabobo, reconoció el triunfo del candidato oficialista y le hizo un llamado a cumplir sus promesas electorales. Son estos dos, ¿no? Pero el resto de la Mesa de la Unidad Democrática tiene otro discurso. El líder opositor y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana, Freddy Guevara, aseguró que sí existió el fraude electoral y que él mismo, fue orquestado antes de los comicios y que por ello, dijo, no hay problemas con las actas de votación. Guevara dijo: el tema no son las actas, todo el proceso fraudulento ocurre justo antes para que precisamente las actas no demuestren lo contrario. Esta es la teoría de Freddy Guevara. Entre las supuestas irregularidades, la oposición enumera obstaculización del voto de al menos 1 millón de electores. Otros 350,000 que habrían enfrentado violencia e intimidación dentro y fuera de los centros de votación. Además de 90,537 votos nulos que deberían haber sido
para candidatos de oposición. Aseguran, pese a esto, hasta ahora, solo 2 candidatos opositores han anunciado que impugnarán los resultados. El candidato José Manuel Olivares en el estado Vargas y la candidata Larisa González en el estado del Tamacuro. Los países que conforman en el ámbito internacional la Declaración de Lima se ha unido a los llamados de la alianza opositora para pedir una auditoría independiente de los resultados. El grupo emitió un comunicado pidiendo lo siguiente: ante los diversos obstáculos, actos de intimidación, manipulación e irregularidades que caracterizaron a los comicios llevados a cabo en Venezuela el 15 de octubre de 2017 y que ponen en entredicho los resultados de la elección, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú consideran urgente que se lleve a cabo una auditoría independiente de todo el proceso electoral con el acompañamiento de observadores internacionales especializados y reconocidos con el fin de aclarar la controversia sobre los resultados de dicho comicio y conocer el verdadero pronunciamiento del pueblo venezolano. Asimismo, la Unión Europea instó este martes a la Comisión Nacional Electoral de Venezuela a demostrar la transparencia de los comicios mediante una revisión completa, y el gobierno de Canadá cuestionó los resultados citando numerosas irregularidades. Estados Unidos ya sabe, ya se había pronunciado el lunes, se lo dejamos saber aquí en conclusiones. El presidente Maduro rechazó estos comentarios citando ejemplos de elecciones recientes en Europa y haciéndole un llamado al presidente Donald Trump a no creer en versiones opositoras sobre la realidad del país. Esto fue lo que dijo, escucha. Díganme ustedes si Rajoy tiene una fuerza política así en España. Rajoy ganó con el 30% de los votantes. Algo así como con el 14% del padrón electoral. Y dijeron, triunfo apabullante de Rajoy. Angela Merkel ganó con el 33%. La cuarta reelección. Ah, como es la cuarta reelección de Europa, sí, es una demócrata. Pero si Evo Morales sale para la tercera, es un dictador. 33%. Y los titulares en el mundo. Arrasó Merkel. Nosotros sacamos el 54 y perdimos. Ah, porque es la revolución bolivariana, la revolución socialista, la revolución chavista. Mr. Donald Trump está cometiendo un error. Al vernos con los ojos de la Guerra Fría, sus asesores lo están haciendo equivocarse. Venezuela no es un país comunista, entre comillas, de la Europa Oriental de 1980. Venezuela es un país libre, democrático, con su propio modelo, socialista, sí, pero del siglo XXI. Presidente Donald Trump, yo no soy un dictador. El pueblo venezolano no aceptaría un dictador. Trump, Donald Trump. La oposición venezolana sabe y entiende que están en medio de una encrucijada política de la que será difícil recuperarse, pero hay 2 integrantes de la MU, de María Corina Machado, del Grupo 20 Venezuela, y Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, que lo saben desde hace mucho tiempo. Ambos rechazaron inscribir candidaturas de sus partidos a las elecciones regionales, alegando que hacerlo sería reconocer al Consejo Nacional Electoral, al que acusan de parcialización política. Tras el triunfo oficialista, el alcalde Ledesma publicó un comunicado con un fuerte tono, tanto para el gobierno como para la oposición. Ledesma dijo lo siguiente: la unidad está mal conducida. Una gigantesca mayoría es reducida por un régimen agónico porque la directiva le da prelación a proyectos personales en detrimento del gran objetivo, que es cambiar de régimen urgentemente. La gente está dolida porque piensa que mientras los jóvenes heroicos estaban derramando su sangre sobre el asfalto de las calles, algunos estaban pintando sus pancartas para ir a unas elecciones. Agrega, la comunidad internacional merece una explicación porque, aunque esos líderes del mundo no lo digan públicamente, sienten que la dirección política es más chiquita que la dimensión de la crisis que estamos llamados a superar. Antonio Ledesma. Por su parte, la dirigente María Corina Machado hizo este martes un llamado a la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora a elegir nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Una propuesta fácil de hacer, difícil de ejecutar. ¿Cómo?
Bueno, vamos a hablar con la protagonista. Oiga, le pido una disculpa allá en casa. Tenemos un problema con la imagen, con la señal obviamente, con la imagen de la señal de María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, pero no quiero perder tiempo, así que si usted me permite, mientras la producción trata de arreglar la imagen, yo quiero tenerla, aunque sea en audio, vía telefónica, para avanzar en este tema. Así que te voy a dar la bienvenida. María Corina, buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, Fernando. Sí, aquí estoy. Muy bien. Y lo estoy dejando claro, María Corina está en el estudio allá, pero tenemos un problema con la señal, así que en cuanto se restablezca, la tendremos ya en pantalla. María Corina, yo comentaba durante el día de ayer, decía, me imagino que María Corina debe haber dicho 1,000,000 de veces, se los dije. ¿Cuántas veces tuviste que decirles o recordarles lo que habías dicho a colegas políticos, en fin, a tantas personas? Bueno, Fernando, la verdad es que tenemos que mirar hacia adelante. Como tú dices, lo que ocurrió el domingo no puede sorprender absolutamente a nadie, ni a la comunidad internacional, ni a los comandos de los partidos, muchísimo menos a los ciudadanos. Estamos enfrentando una dictadura pura y dura, mafiosa, militarista, que aunque tiene un 80% de la población en contra, desesperada por salir de este horror, de esta pesadilla, bueno, tienes un resultado de un fraudulento CNE que se lleva el 80% de las gobernaciones. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Pero este era un fraude absolutamente cantado, totalmente advertido, y que demuestra que mientras tú tienes un sistema electoral controlado por el régimen, no hay posibilidad alguna de una salida electoral en Venezuela. Oye, María Corina, dices tú, estamos frente a una dictadura pura y dura. Y yo te preguntaría, ¿y ante una oposición débil y confusa? Bueno, yo diría que se han cometido errores muy graves, porque el 16 de julio, en un plebiscito histórico que el mundo entero reconoció y admiró, se envió un mandato clarísimo, no solamente el desconocimiento absoluto de una constituyente fraudulenta y legítima, pero la designación inmediata, la renovación de los poderes públicos. Y nadie en Venezuela ni en el mundo se explica cómo una Asamblea Nacional que tiene 2/3 de las fuerzas democráticas, después de 20 meses no se ha nombrado un nuevo Consejo Nacional Electoral. Entonces, el país y la ciudadanía exige responsabilidad, rendición de cuentas. No puede ser que se siga culpando a la gente o a Dios, de unos resultados como los que vimos el domingo. Pero oye, María Corina, mira lo que ocurre en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Que además está fuera del territorio nacional. Yo no sé, todavía no me ha quedado claro, no me han podido aclarar si esto es constitucional o no, pero este Tribunal Supremo de Justicia basado en Washington, la persecución en contra de los magistrados, este Tribunal Supremo nombrado por la Asamblea, obviamente, sería el mismo caso con un Consejo Nacional Electoral. Es decir, estas formas democráticas no tienen aplicación en la vida real, María Corina. ¿Cómo que no? Sí, precisamente lo que estamos viendo en estas horas es un Tribunal Supremo de Justicia que está siendo reconocido nada más y nada menos que por la OEA, que se instala en la sede principal de la OEA en Washington. El mundo lo reconoce y los venezolanos entendemos que es así que se enfrenta una dictadura. Ahí es donde debería estar un nuevo y un verdadero y legítimo Consejo Nacional Electoral convocando a elecciones como lo ha mandado el pueblo y como establece la Constitución. Pero además el propio Luis Almagro... Pero me refiero a que... Pero María Corina, me refiero a que no tiene aplicación en la vida real porque ese Tribunal Supremo de Justicia hacia el interior de Venezuela no va a tener mayor impacto o injerencia. Si haces un Consejo Nacional Electoral en el exterior va a ser la misma historia, es decir, todo el aparataje, el equipo, no va a haber una aplicación hacia el interior de Venezuela. A lo mejor en la forma de reconocimiento internacional puede ser que sí, pero hacia el interior, ¿qué pueden hacer? Bueno, lo que no van a hacer es lo que está haciendo este Tribunal Supremo de Justicia fraudulento que está hoy en ejercicio, sumiso y dependiente del régimen, y lo mismo que un Consejo Nacional Electoral que el mundo entero ha repudiado después de que impusieron a sangre y fuego el 30 de julio una constituyente fraudulenta al extremo que la propia empresa Smartmatic, horas después desde Londres, reconoció un megafraude. Eso es lo que no van a hacer. Ahora, aquí hay una sola ruta
Tenemos que asumir y entender que hay una dictadura militarista y mafiosa. Es más, Fernando, el domingo no hubo una elección en Venezuela, hubo un ejercicio militar, la ocupación militar del territorio nacional completo, con una ciudadanía sometida al chantaje, a la intimidación. No hubo voto secreto, no hubo libertad. Todos los vicios que se han denunciado durante años, esto estaba cantado, era clarísimo que era el resultado. Por eso el propio Luis Almagro, secretario general de la OEA, advertía ayer que cualquier fuerza política que acepte una elección sin garantías se transforma en un instrumento esencial del eventual fraude. Y eso es lo que hoy el país reclama y exige, un cambio drástico y definitivo de política. Yo rescataba precisamente esa frase ayer de Almagro. Hay un desencanto que tú misma debes de sentirlo y de saberlo con la Mesa de la Unidad Democrática. Un desencanto grande de un amplio sector de los venezolanos. Ahora, mi pregunta es ¿cómo recuperar esa confianza, María Corina? Si bien es cierto que alguien fijó postura y que tú y yo lo hablamos tantas veces aquí en el programa, y se te fueron encima en su momento con este tema de las elecciones, hoy hay otras opiniones a favor de María Corina Machado. Pero el resto que prometió, exigió, negó sentarse a hablar, no reconoció un Consejo Nacional Electoral, en fin, todas las cosas que ya conocemos, finalmente cambió. ¿Cómo recuperar eso? ¿Cómo motivar a la gente cuando, como le decía ayer a Ramón Muchacho, ya no creen ni en Dios ni en el diablo? Bueno, pero tenemos que creer en nosotros mismos. Tú lo que has planteado es el punto medular, Fernando, y yo que conozco mi país y que recorro Venezuela de arriba abajo, te digo que la fuerza de rebeldía frente a una dictadura militarista que ha hambreado intencionalmente a Venezuela está intacta, y no hay otra cosa que organizar una verdadera unidad ciudadana. No podemos estar sometidos una vez más a las decisiones que toman unos cuantos de espalda al país. Venezuela está clarísima que esa ruta de aceptar los términos de una dictadura que está decidida a imponerse al costo que sea, solamente nos está trayendo más hambre, más violencia, más dolor y una amenaza real a todo el hemisferio, porque esto es algo que hay que insistir. No se trata solamente de un régimen que viola los derechos humanos y que ha provocado una catástrofe humanitaria en Venezuela. Es un régimen mafioso, criminal, un Estado delincuente cuyas actividades están afectando a toda la región. María Corina, voy a marcar una pausa porque ya tenemos tu video. Nada más tenemos que instalarte el micrófono para poderte ver y escuchar de la manera que te mereces. Voy a marcar la pausa. Te voy a dejar dos preguntas en la mesa, porque cuando hablas de organización ciudadana, entiendo el concepto desde el punto de vista de organización, pero me cuesta entenderlo cuando, como lo decía Ledesma, ¿no? ¿Cuántos muchachos murieron en las calles con la organización ciudadana convocando a la calle? Que hoy parecieran haber muerto en vano. Hoy pareciera, no lo digo que así sea, pareciera. Algunos lo ven así, lo sienten así. Sí. No, pero ahí estuvieron, en el llamado. ¿Cómo lograr esa convocatoria? María Corina Machado puede sola con eso, primero. Segundo, dicen que hubo negociaciones. Esto es un secreto a voces, María Corina. Y aquí yo no digo mentiras. Para ti, ¿hubo negociaciones por debajo de la mesa? Hay que decírselo a los venezolanos. O de plano, no hubo o no sabes, pero me cuentas después de la pausa. Regreso con ella, es María Corina Machado, en vivo desde Caracas. Regresamos en un momento entonces. Regreso con María Corina Machado, coordinadora nacional de Movimiento 20 Venezuela, en vivo desde Caracas. Ahora sí ya la tenemos en video también, gracias a la producción por el esfuerzo. María Corina, te preguntaba, aquí hay un secreto a voces, o al menos un rumor, una gran desconfianza por cómo se dieron las cosas. Es decir, la evolución de lo que la Mesa de la Unidad manejó para convocar a la gente a la calle, para que se dieran estas manifestaciones que conllevaron a las muertes de estos muchachos. Y lo que al final se decide hacer es completamente contradictorio. Y si me permites, desde un punto de vista lógico, es irracional.
Se hizo todo lo contrario de lo que de lo que se había dicho no se iba a hacer. Entonces, la gente se pregunta, y me lo preguntan todos los días, y a ti también. ¿Qué hubo aquí, María Corina? ¿Hubo negociaciones debajo de la mesa? ¿Sospechas que las hubo con gente de la Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno venezolano? Oye, Fernando, yo no voy a especular sobre un tema que tiene que ver con el futuro de millones de venezolanos, los que vivimos hoy, generaciones que están por nacer. Ahora, yo sí quiero decirte algo. La lucha de este año, la rebelión popular, con ese sacrificio que tú dices, no ha sido en vano. Gracias al testimonio de entrega, de coraje, de conciencia y amor por la democracia y por el país de esta sociedad que está luchando en Venezuela, logramos que el mundo entero entendiera lo que ocurre en Venezuela y la amenaza real que significa para la estabilidad del María Corina, hemisferio y claro, para la democracia. pero vamos a ser, pero espérame, pero vamos a ser realistas, María Corina. La clase política no está poniendo los muertos, María Corina. La clase política no los está poniendo. No está poniendo, la MUD no está poniendo a sus políticos en la calle. Este es el problema. De ahí es que el golpe es muy duro para los venezolanos para poder creer de nueva cuenta. Los muertos, los heridos, los presos políticos, los exiliados, lo hemos puesto toda una generación de venezolanos que entendemos lo que está en juego en esta hora y que efectivamente fuimos el 16 de julio un plebiscito histórico y que dimos un mandato. De ese mandato se desvió una dirección política, eso es verdad, y aquí está el resultado, este domingo. Esto lo que tiene que servir es para mirar hacia adelante y entender que con las dictaduras no se conviven, que no hay manera de aceptar la palabra en un fraudulento diálogo en República Dominicana que lo único que busca es ganar tiempo y oxígeno para que el régimen termine de asfixiar a Venezuela y afianzar un proyecto político que está penetrando tanto en Colombia como en México y en otros sectores de la región, y todos lo sabemos. Entonces, aquí hay que entender que tenemos una ventana de oportunidad que no podemos perder, Fernando. El mundo ha entendido lo que está en juego en Venezuela en esta hora, y los venezolanos nos ha costado casi 2 décadas que la comunidad internacional entienda que no es solamente un asunto de vida o muerte para Venezuela. Y la pregunta más cruda, la pregunta más cruda y más fuerte, María Corina, tú lo dices, la comunidad internacional ha entendido lo que está en juego en Venezuela. ¿Y los políticos venezolanos de la oposición no lo han entendido? Pues creo que no tienen otra opción, porque el domingo lo que tuvo lugar en Venezuela cambia la historia. Ha quedado claro que por esa ruta no es. No se puede convivir y no se puede creer en la palabra de una narcodictadura. Son criminales. No hay otra opción que aglutinar toda la fuerza ciudadana de una inmensa mayoría, más del 80% de los venezolanos, que no podemos y no vamos ni a convivir con el hambre, ni a cohabitar con una narcodictadura, ni a resignarnos a que no hay otra opción que a luchar en los términos y los plazos de esta dictadura criminal. Es ahora. Finalmente el mundo nos acompaña y es el momento de construir, como lo decía el propio alcalde Ledesma y tantos miles de ciudadanos que hoy están alzando sus voces, de retomar la ruta y el mandato del 16 de julio. El desconocimiento absoluto de la Asamblea Nacional Constituyente. No vamos a aceptar que nadie reconozca una fraudulenta organismo supraconstitucional contrario que ha demolido además la República. 2. Tenemos que proceder al desconocimiento, a la rebeldía ciudadana y hacerle entender al mundo que aquí en Venezuela y alrededor del mundo, nuestra extraordinaria diáspora, hay fuerza para enfrentar y derrotar esta dictadura. Ahora, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ya sabemos que esa ruta de un falso diálogo y una farsa electoral no va a traer la transición a Venezuela. No hay otra que la articulación, la movilización y la presión ciudadana hasta que Maduro entienda que su única opción es aceptar los términos y las garantías de una verdadera transición. Ahora sí que te lo digo con todo el sentido sarcástico, Suerte con eso. Suerte con que la ciudadanía, con que los venezolanos vayan a reaccionar. No, María Corina, no lo hago con ningún Fernando, afán. Es demasiado. Los leo. No, pero es demasiado. Los leo. Lo hablan con ustedes y se quejan de lo que ha pasado.
Entonces, Yo ¿cómo también. motivar a Yo una también, y lo hemos sociedad advertido. que hoy... Bueno, ¿cómo motivar a una sociedad que hoy lo Con que la menos verdad, quiere saber es con de la calle verdad. porque sienten que no lograron nada? ¿Cómo los vas a motivar No cuando es sienten verdad. que no lograron No. nada? Cuando sienten que No es es lo que verdad. sienten, María Corina. No podemos ocultar el sentimiento de la gente en la calle. No lo podemos ocultar. No, es verdad, Fernando. Yo recorro mi país y yo sé que tú estás en contacto y sigues de cerca. Venezuela. Estarían hoy mismo en Los la calle, María venezolanos Corina. sabemos- Hoy mismo estarían en la calle. Eso sí es verdad. Y los venezolanos estamos dispuestos a asumir el riesgo y a entregarlo todo. Lo estamos dispuestos siempre y cuando tengamos confianza, como tú bien decías, en una dirección política que no se va a salir de la única ruta. Primero, lo primero. La salida de Maduro y la dictadura del poder. Allí, con esa confianza, aglutinaremos todas las fuerzas para que además el mundo entienda que aquí no hay más tiempo que perder y que no se le puede dar más tiempo y oxígeno a una narcodictadura que intencionalmente está sometiendo a Venezuela al hambre, a la muerte y a la violencia. Así que en ese sentido coincido contigo. ¿Cómo vamos a aglutinar todas las fuerzas ciudadanas? Con la verdad y demostrando que sí funciona, porque fue Eso. gracias a esta rebelión Eso. popular en la calle que el mundo hoy nos acompaña. De ahí la frase tan sabia, la verdad os hará libres. Esa frase es mágica. María Corina, me tengo que ir, se me fue el tiempo. Es así. Seguimos hablando entonces, ¿te parece? Muchísimas gracias, Fernando. Al contrario, gracias a ti. María Corina Machado en vivo desde Caracas. Información y noticias, último momento Venezuela, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube.